Estaba en la aldea hoy con el candidato de Coalición Canaria al municipio de la alcaldía de la aldea, Francisco del Pino, en un recorrido espectacular. Para mí es emotivo volver aquí, más con un hombre con esta serenidad para transmitir y para comunicarme pues, la historia de la aldea, su iniciativa y sus buenas intenciones. Bueno, la aldea es un... Oye, la aldea, el concepto que tenemos de la aldea, algunos, ¿no? Era ese concepto de una isla dentro de la isla, ¿no? Hombre, una especie de... y así ha sido casi real históricamente. ¿Sí? Y te comento por qué, mira, nosotros tenemos unas incomunicaciones muy grandes desde siempre. De hecho, aquí tenemos la Cola del Dragón, pero enfrente tenemos la isla por la que comercializábamos a los aldeanos. O sea, los aldeanos no íbamos a Las Palmas a vender nuestros productos, íbamos en barquito a Tenerife a llevar nuestros tomates, nuestras producciones y todo lo que se cultivaba aquí. De hecho, incluso hay algunas viviendas aquí que son copias, son réplicas de viviendas de la Orotava y demás. Ah, carajo, ¿eh? Y entonces hasta que se empezó a hacer la carretera, pero nuestras comunicaciones éramos una isla dentro de otra isla. O sea, eso quizás ha forjado nuestro carácter, el carácter del aldeano. ¿Y ese carácter, qué características tiene? Ese carácter es un carácter, yo diría que... Hay una letra de una canción que hizo don Tomás Fernández Treyes, de una canción de la aldea, que dice que este pueblo sabe reír aunque tenga que llorar y que no podrá morir porque sabe trabajar. Caramba, o sea, bonito. Ahí, en esa frase te manifiesta un poco el espíritu de la aldea. Qué bonito, ¿eh? Hombre, cuando ya el año 27, sabes que se creó el gran pleito de la aldea, que vino el ministro Galo Ponte, el ministro de Gracia y Justicia, exclusivamente a la aldea para resolver ese problema, que esto era de los terratenientes y tal, hizo la separación para todos los aldeanos. Ya desde ese momento había una lucha muy intensa en la aldea. Las diferentes políticas han ido cambiando, hay que decirlo también, y bueno, y el carácter se ha ido, digamos que modificando, pero la esencia del aldeano se sigue manteniendo. Esa modificación del carácter quizás tenga vinculación con la apertura también, nuevas vías, comunicación con... Es importante tener en cuenta que hace como unos 15 años también hubo un cambio, digamos, medio cultural, porque cuando el boom inmobiliario, la aldea tuvo que traer entre 500 y 600 rumanos que se instalaron aquí. Ah, amigo. Pero esa cultura fue mezclando con la nuestra, que hoy día hay muchos hijos y matrimonios consolidados con rumanos, con ¿sí? aldeanos con rumanas, efectivamente. Y es una de las poblaciones, tenemos unos 298 exactamente censados rumanos aquí. Caramba, en la aldea. Eso ha generado también un cambio desde el punto de vista sociológico, ¿no? Claro que lo genera, Lo genera porque sobre todo la aldea es muy hospitalaria. Aquí tenemos ese carácter que abrimos las puertas a todo el que viene. Pero sí es importante también que nosotros podamos abrirnos con estas vías de comunicación y empaparnos de cosas del exterior. Porque cuando alguien viaja, cuando alguien abre el mundo hacia este universo tan bonito, tres cosas que dices tú, esto existía, esto lo voy a aplicar en mi entorno. Y cuando aplicas cosas nuevas en tu entorno, con tu idiosincrasia y con tu forma de ser, posiblemente hagas cosas creativas muy interesantes. Para un hombre como tú que ha desarrollado una actividad profesional pues, vinculada con la economía, bueno, ya hablaremos ahora de otras facetas tuyas, pero la aldea, desde el punto de vista social, ¿cómo ves el crecimiento? ¿Cómo ves el desarrollo, mejor dicho? En el desarrollo ahora mismo lo veo bastante... tenemos un pequeño problema, y es que en estos últimos 10 años hemos perdido 1.200 personas. Hemos pasado de 8.000 y pico a 7.500. Ese es un dato estadístico que me preocupa muchísimo,
¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa aquí vive evidentemente de los habitantes que tenemos. Claro. Si nos vamos despoblando, ya la gente no invierte, el comercio cierra, las familias se van al desempleo. Y aquí necesitamos con urgencia que haya una población mayor. Aquí necesitamos meter 2.000-3.000 personas más. Evidentemente sin que nos rompa nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestro paisaje, que se integre en nosotros, pero que la economía fluya. Eso es muy importante, porque la pyme necesita... Yo siempre he dicho una cosa, Esteban, un político, y te hablo ya de la parte un poco más que me sale del alma, un político debería tener 3 asignaturas muy importantes antes de llegar a la política. 3 asignaturas que yo he visto directamente para poder sentir y empatizar con tu ciudadanía. Una es haber pasado por la empresa privada. Que te digan, este proyecto tienes que hacerlo, como se hace en la empresa pública, pero hay que cumplirlo. Y si no lo cumples, pues te vas a la calle. O sea, esa sensación de estrés debería tenerla un político. Una segunda sería pasar por ser autónomo. Saber lo que es pagar un seguro social, un alquiler, una nómina, un impuesto, y saber si llegas a final de mes o no. El empatizar con ese empresario te hace que luches más por él o luches menos. La comodidad de un trono, de un sillón, muchas veces hace que te dejes ir. La felicidad va en que tú abras tu nevera a mitad de mes y te encuentres tu alimento todavía ahí. Has hablado de que sea empresario, que sea un emprendedor, que sea autónomo, que tenga esa experiencia, y te falta un tercer punto. Un tercer punto es ser un buen relaciones públicas. O sea, las relaciones humanas son importantes. Aquí hay una palabra que para mí es maravillosa, que es la tolerancia. Aquí no puedes ser radical con las cosas, tienes que con tu contertulio empatizar, dialogar, intentar convencerlo, sin aristas, transparente, cuando escondes cosas malas. Entonces, estos 3 conceptos que te digo son básicos para que una política, una economía y un pueblo tengan un mejor bienestar. ¿Esos 3 conceptos los reúnes tú? Esos 3 conceptos me los he empapado yo. Y creo que es importante que la conozcan de cerca, que lo sufran. Tú no puedes saber lo que es tener una enfermedad grave, por mucho que te lo explique tu amigo, si no la tienes en tu piel. Podrás sentirte mal, no, pero si tú la sientes, es cuando dices, ahora sé lo duro que es esto. Hablando de economía, tú estuviste algunos años vinculado a la banca, ¿no? 35 años. 35 años, o sea, estuviste detrás de la vitrina, ¿no? Viendo directamente las fluctuaciones económicas que había en este pueblo, cómo las familias lo pasaban mal. ¿Vinculado a la banca aquí también, en la aldea? Sí, o sea, yo tenía como unos 5.000 clientes, a los cuales a la mayoría de ellos tienen pues sus viviendas con gestiones que le he hecho, su coche, les he flexibilizado su economía, he empatizado mucho con su crisis económica en diferentes etapas políticas, y he visto también esas diferentes etapas políticas como unas han fluctuado mejor y otras han fluctuado peor. Cómo la población en un momento determinado apoya a un grupo porque no ha habido una oposición real, no porque ese grupo sea excepcional, sino porque ante la poca oposición prefiero más al que está. Claro. Entonces lo ideal es tener buenos interlocutores políticos y buenos representantes, que sean líderes. La política es dura. Pero también me hablabas de la emprendeduría, has emprendido, has hecho, has tenido iniciativas económicas. Yo en un momento determinado, cuando me fui de la empresa financiera en la que estaba, pues decidí crear algo exclusivamente para la juventud de la aldea. La juventud es nuestro futuro, o sea, un crío que tenga 4 años igual mañana es el presidente del gobierno de Canarias. Claro. Aquí vamos a estar y hay que apostar seriamente por ello y ofrecerle lo mejor que podamos. Hacíamos torneos de ajedrez, hacíamos exposiciones de pintura, de fotografía, al tiempo que podías tomarte un café, un buen cóctel. Exacto. Era un combinado como el Café París en Madrid. Ya eso no está. En este momento lo he cerrado porque me dedicaba a una actividad inmobiliaria y política. Ahora seguimos hablando un poco de ese ámbito político en el que ahora estás inmerso. Sí. Y seguimos dando un paseo. Perfecto, conocemos un poco más la aldea. Genial.
históricamente siempre se hacían todos los actos. Y es curioso, porque es de los barrios que más se han despoblado. Pero Dice bueno, de los barrios. sí, ten en cuenta que este es un municipio muy largo. Entonces aquí hay muchos barrios importantes, cada uno con sus asociaciones de vecinos, que es uno de los puntos también que tengo, con los que tengo mucha debilidad y que no están ahora mismo funcionando. O sea, yo en este momento, por eso es otra de las causas de las que me he metido en política, creo que la voz del pueblo es muy importante. El pueblo tienes que escucharle. Las asociaciones de vecinos tienen que ser el motor de nuestro futuro, o sea, lo que escuchemos de ellos, qué necesitan, qué no necesitan. La asociación, este barrio necesita esto. Es como podemos escuchar y podemos trabajar. Aquí llevamos 4 años con ellas amputadas completamente, algunas cerradas por completo. Son una de mis debilidades, al igual que las pymes. Las pymes tengo yo cierta sensibilidad con ellos, precisamente por lo que te comentaba antes, por empatizar y por haber tenido una empresa. Yo hace como 5 años, cuando formé la empresa esta, creé una asociación de empresarios. En un principio éramos como unos 30, bueno, aquí hay como 100 y pico de empresas. Pero en esos 4 años, y no critico a la persona, critico a la gestión. Yo siempre critico a la gestión. La persona para mí son todas excelentes personas. Pero ni un solo responsable de industria y comercio visitó una sola pyme para tomar un termómetro. ¿Cómo estás económicamente? ¿Qué necesitas para que pase más gente por aquí? ¿Cómo crees que debemos nosotros publicitar? Tenemos que hacer muchísimas cosas que no hacemos. No podemos ponernos medallas cuando en este momento, en 8 años, a 2 legislaturas, este pueblo que es tan acogedor y somos tan encantadores, somos el pueblo económicamente peor de Canarias, el peor situado. La ratio peor de Canarias la tiene este pueblo. Cuando eso te entra en tus entrañas y dices tú, es que ya mis hijos no quieren estar aquí, es que no encuentran nada, es que se quieren marchar. O sea, algo mal estamos haciendo. Oye, ¿no tendrá eso unos tintes de victimismo? No es victimismo, es que lo estás haciendo mal. Los resultados son contundentes. O sea, tú tienes un hijo y llevas 5 años en primero de carrera y dices, sí, está estudiando un montón, pero es que al final está suspendido. O sea, llega un momento que tienes que decirle, chaval, no tengas tanta cara dura, márchate a otra carrera que ahí a lo mejor te va bien de bombero o de policía. Claro. Me empatizo con la gente que peor lo pasa y creo que no debemos darle la espalda a un colectivo tan importante como el que existe en la aldea. Bastantes cultivos agrícolas han desaparecido y no hagamos nada, no busquemos unas líneas específicas para la agricultura. O sea, nos dicen no y no pasa nada, pero no pasa nada porque al final de mes tenemos garantizado un sueldito. ¿Qué te aportó tantos años vinculado a la aldea y vinculado al sector financiero, lógicamente, a saber cómo está la economía de la familia, de las personas? ¿Qué te aportó? ¿Qué aprendiste de eso? Aprendí primero a empatizar mucho con la gente menos pudiente. Luego ver la realidad del pueblo. O sea, que te venga una familia y te diga a mitad de mes, es que no tengo que darle de comer a mi hija, te pido por favor que me amplíes la tarjeta. Esa es la realidad que no ve el político. Esa es la realidad que no ve. Y cuando tú empatizas y ves esta familia y luego la ves por la calle, y claro, es tu secreto bancario y eso es inviolable, pero sabes realmente cómo están, te pones muy en cuestión los valores políticos que tenemos, quienes nos representan. O sea, a veces no empatizamos, y te repito, porque no hemos pasado por esas 3 asignaturas que son tan importantes, como es conocer bien la empresa privada, con límites que tienes que cumplir sí o sí, haber tenido una empresa tuya y saber lo que cuesta llegar a final de mes, y en el tema de las relaciones humanas.
esas 3 asignaturas la gente pasa con 20 Oye, qué años. interesante eso que dice. Yo creo que es una especie de filtro, ¿no? ¿Tú crees que debería ser aplicable? Debería de exigirse. Sí, ¿verdad? Tú no puedes estar con 20 años y meterte en política como quien está jugando una partida de cartas. La política es más seria. El pueblo... Tú no puedes ver un día entre semana una calle desierta como ves este. Porque estos comercios tienen que vivir. Pero es que tienen que pagar. Y su nómina. Y ahí trabajan personas que tienen familias que tienen que alimentar. Tú no puedes dar la espalda a una realidad que tenemos, a una inseguridad que tenemos en ese pueblo, a una poca limpieza que tenemos. ¿Inseguridad en este pueblo? Seguridad que hay que ir cubriendo y hay que ir tomándosela muy en serio. Muy en serio. Es un lugar en el que todos ponemos de nuestra parte para que nuestros visitantes y nuestra gente se vayan con un buen sabor de boca. Y siempre dice, coño, la aldea está de moda. Sí, está de moda, pero hay muchas cosas que hay que cuidar. Hay muchísimas cosas que hay que cuidar. La juventud hay que cuidarla, la juventud sola no se hace. La juventud tiene que haber unos responsables que ofrezcan herramientas para que se reconduzcan. Como te digo, de la agricultura, no podemos tener media aldea vacía cuando este pueblo era de los de renta per cápita mejor de España, hace unos 25 años. Aquí todos conocíamos desde aquella época los famosos precios de referencia cuando la competencia con Marruecos y que el tomate iba en picado y todos decíamos, tiene un límite, pero es que ha seguido en picado y no hay nadie que haya buscado unas alternativas nuevas para este pueblo. Ahora mismo en la aldea, ¿cuál es la actividad principal? ¿O las actividades principales? La actividad principal ahora mismo es la agricultura, la poca actividad que tenemos. Y hay muchísima gente de ese pueblo que afortunadamente han buscado su bienestar fuera de la aldea. O sea, en el sur, sector, que es una de las cosas que yo te comentaba al principio. Sin que rompa absolutamente nada nuestro paisaje, sin que rompa nuestra idiosincrasia. Aquí hay inversores que han hablado conmigo y que quieren meter su dinero aquí. Evidentemente somos los primeros en prohibir que esto se convierta en un Puerto Rico. Ni de bromas. Pero las campanas nos acompañan. Qué bien, ¿no? Tenemos la bendición de... Pero es muy importante tener apoyos políticos que crean en este pueblo está virgen, este pueblo está por explotar. Tenemos una playa como Gugui, la única playa Gugui virgen de Canarias. Tenemos un parque natural fantástico, pero eso sí, también tenemos que tener una infraestructura, te digo, integradas y adecuadas, que dé mano de obra a camareros, a limpiadores de piso, a que venga más gente para acá. Y se abre una expectativa muy especial desde el punto de vista de atracción turística, económica, el hecho de que la carretera se termine pronto. Evidentemente, la carretera tenía que haberse terminado hace muchos años. Alegría por la carretera, ¿no? Las campanas nos están bendiciendo para que este pueblo tenga prosperidad, que es lo que tenemos que tener. La carretera evidentemente nos va a dar un soplo de aire económico, claro que sí. Pero lo que nos va a dar el soplo real de aire económico es terminar el anillo. Porque nuestras fuentes de ingresos realmente, el turismo en Canarias, lo tenemos situado aquí atrás. Esto para nuestras emergencias está muy bien, las comunicaciones con Tenerife, pero la economía en Canarias ahora mismo, el motor económico es el turismo. Que sepas que he nacido debajo de las campanas, ¿Ah, sí? o sea, que he nacido aquí al lado, y eso es una bendición, ¿eh? Bueno. O sea, ya son muchos. Cuando el médico te venía a tu casa, ojo, que el médico venía aquí, además ese día, esa noche, surgió un problema porque mi mamá daba a luz y otra señora en la playa, y el único médico, don Juan Marrero, iba de un lado para otro, que bueno, que casi hay una tragedia ahí prenatal. Un acontecimiento ya de cierta disputa, ¿no? Que incluso pasa hasta por Monaguillo, así que, hombre, claro, los chiquitos chicos de la iglesia eran los que estábamos aquí, evidentemente. Oye, ¿cómo fue tu vida de niño aquí en la aldea? Mucho. Era el barrio digamos que de más confluencia, porque además los niños de otros barrios venían siempre pues a la misa, al cine, que lo teníamos aquí al lado.
Y la verdad que muy bien, pero siempre, siempre con el matiz de creatividad, Esteban. Sí, ya de niño. Sí, desde pequeño siempre he estado con grupos de música, que la cultura siempre me ha llamado mucho la atención. Ya con 17 años montamos un grupito de verbena en el que nos recorríamos las islas. Eso sí, No me digas. siempre una cosa, siempre mi consigna, llevando el nombre de la aldea, ¿Ah, sí? siempre. Pero sí, el nombre de la aldea siempre me ha gustado llevarlo por bandera en todos los aspectos de mi vida. De hecho, con el grupo Nostalgia Aldeana estuvimos casi 25 años, porque pasaron como 60 o 70 personas, porque se marchaban a estudiar, jóvenes. Claro. Pero siempre con el nombre de la aldea. Ahí se creó, por eso te digo que es importante crear colectivos que estén unidos. Y no es fácil, pero es interesante y muy atractivo. Es una forma de estructurar la sociedad. Es una forma de, a ver, liderar siempre tiene sus condiciones y no todo el mundo puede reconducir, porque hay gente que dice tú, aquí estoy 2 días y me marcho. Pero cuando creas motivación, que para mí es una palabra importante, tú motivas a tu gente y la tienes siempre en actividad, conseguirás un largo tiempo, un largo plazo con ese proyecto que quieres realizar. Posteriormente monté otra cosa en Las Palmas, la trastienda, pero siempre también con músicos aldeanos que me llevaban. La aldea por bandera. Ya veo, ya veo. Vamos, la aldea exportándola a todo lugar. Sí, creo que... ¿De dónde te viene esa creatividad, Francisco? Esa creatividad tuya que... Bueno, mi padre en aquella época le gustaba mucho, en aquella época no había las cámaras de hoy, sino eran tomavistas de 8 y Super 8. Estamos hablando de los años... Años 50. Y en aquella época los documentos gráficos, visuales, más antiguos que existen en la aldea los tenemos en la familia, claro, evidentemente. Yo lo que he hecho es tematizarlo. Por días de San Nicolás, Semana Santa, días especiales de niños, primer llenado de la presa, primer asfaltado, y lo he tematizado. Caramba. Y ahí tengo documentos impresionantes que en YouTube puedes verlo cuando quieras. ¿Qué te falta por hacer? Pues me falta culminar mi deseo de que la aldea esté donde tiene que estar, de que la aldea sea un municipio modelo, que sea un municipio en el que se hable y la gente diga quiero volver el próximo fin de semana a la aldea, porque el atractivo que hay es maravilloso. Para eso, Francisco, ¿qué necesitas? Para eso necesito solamente el equipo que me va a acompañar, mucha disciplina, cumplir los proyectos que te propones, porque ya de eso venimos aprendidos de la parte de la empresa privada, o sea, cumple sí o sí. Y por supuesto, aquí no hay una varita mágica, esto lleva su proceso, pero hay que iniciarlo. Me nombrabas la carretera antes. Nosotros no podemos estar, un pueblo como la aldea, 20 años esperando por una carretera, con 4 o 5 años parados por falta de presupuesto cuando ya estaban aprobados. No podemos estar esperando por un paseo marítimo 20 años, porque todos los municipios marítimos del norte de España o de la parte del Mediterráneo lo tienen en pocos meses, 2 años. O sea, ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? Es muy claro. Nuestros interlocutores no han sido lo suficientemente eficientes para conseguir lo que necesitamos. Tenemos el mismo derecho de tener la cercanía en la misma infraestructura que cualquier otro municipio. Y llevamos muchos años de retraso. Y en esa disciplina tienes que pensar que tus ciudadanos han apostado por ti. Y si han apostado por ti, tú no puedes fallarles. Y tienes que emplear el máximo rigor para que ellos sean felices. Es que muchas veces estamos acostumbrados a lo tenemos todo hecho y qué fácil es la vida. En la vida hay mucha gente que se tropieza muchas veces en piedras que no quiere ver delante. Y se sube, se levanta y vuelve otra vez. Si le facilitamos el camino entre todos. He tenido la ocasión de venir a la aldea en algún momento y a mí me da la sensación de que es un pueblo culto y que hay gente muy interesante, ¿no? No sé cómo estará ahora, ¿verdad? Pero ¿qué crees tú que se puede...? Uno de mis proyectos, obviamente porque he estado muy vinculado a la cultura,
es unificar la cultura con un sello cultural aldeano. Aquí tenemos ahora mismo nuestro buque insignia, que es la Fundación del Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea, en las que tiene unos 14 o 16 museos temáticos, considerados los museos temáticos más importantes de Europa. Abren una vez al mes y te vienen muchos estudiantes, colectivos de turismo que vienen de senderismo y demás. Pero luego hay bandas de música, hay grupos de teatro, ya incluyamos también los deportes autóctonos. Tenemos que tener un sello de la aldea, un sello cultural de la aldea, que es único. O sea, en la aldea han salido músicos auténticamente maravillosos. Te veo con serenidad y con determinación. Entiendo que son valores. No sé si eres consciente de que esa forma tuya de comunicar serena y esa determinación te puede ser muy útil. ¿Qué valores te atribuyes tú? ¿Qué fortalezas? Valores, mira, más que valores, ¿cuáles son tus fortalezas? Yo creo que la actitud. La actitud. La actitud ante cualquier injusticia, la actitud ante cualquier proyecto de crecimiento y la actitud ante que la sociedad sea igualitaria, o sea, que las oportunidades sean para todos. Y para eso tienes que crear un pueblo unido. Yo te dije en su momento que yo nací en una cuna política, en que la época era muy dura. Mi padre era el líder del Partido Socialista en aquella época y aquí había dos colores solamente. Claro, los colores no quiere decir... ¿Qué dos colores habían? El rojo y el azul, no había más. Y luego ya se formó más tarde Coalición Canaria, donde estaba UCD, Coalición Canaria. Pero la gente luego va viendo las tendencias que hay y las tendencias las hacen las personas. Pero ya hoy día eso es radicalismo, si eres de este color eres malo, si eres de este color eres bueno. Eso ya no existe. Aquí la persona es la que hace la gestión de la persona, que una sociedad camine o no camine. Y eso sí que es una de las virtudes que puedo yo tener. La gestión, la actitud y la gestión. O sea, tienes que quitarte de la cabeza que tienes que caerle bien a todo el mundo. Imposible. Pero si tú tienes que llegar a aquella maceta que está allí, quede el cadáver que quede, hay que llegar por el bien social. Está claro. ¿Qué representa realmente el charco desde tu punto de vista? El bautismo del charco es sagrado. Te voy a contar algo anecdótico. Le llega al obispo de turno, seguramente unas versiones distorsionadas, en que la gente en la aldea se tiraban medio desnudas a una charca en la playa. Exigió que en la aldea se tiraran en esa fiesta con ropa. A partir de ahí, claro, con la evolución de los tiempos, evidentemente ya, pero en aquella época con la ropa de uso del día a diario del agricultor, y así se celebraba. Se narcotizaba el agua para que los peces se adormecieran y entonces los pescaban. Hoy día, que es la fiesta del charco, pues bueno, es lo mismo, exactamente igual, con unas normas, que por cierto hay otros países también que le tienen similares, en Centroáfrica creo que es. Aquí a las 5 de la tarde de cada 11 de septiembre, el alcalde, que es la máxima autoridad, tira el volador, hay una raya blanca que delimita el que puedas entrar y en ese momento pues la gente se tira a buscar el pez. Se premia el más grande y el que más peces pilla. Por eso debemos mantener esas normas, tirarse vestido, no venir disfrazado, esto no es un carnaval, y mantener nuestras tradiciones, lo que te decía al principio de nuestra conversación. Podemos evolucionar, pero no perdamos nuestra identidad. Exacto. Por eso es importante lo que te comentaba antes, viajar, conocer, porque eso, la creatividad que te vas formando, hace que lo apliques en tu entorno y evoluciones. El hombre necesita evolucionar, conocer de otras personas, de otras culturas y empaparse.
Qué interesante eso que planteas, porque te permite no tener una visión ombliguista. Me imagino que tendrás algunas ideas para desarrollar también, ¿verdad? Pues muchas ideas, Sí. afortunadamente no te había comentado, pero sí cuento, por suerte, cuento con lo que yo llamo un comité de expertos. Y son estos amigos tuyos que tienes, que te asesoran. A nosotros nos dicen, vuelvo a mi anterior trabajo. Sí, sí. Si algo no lo haces bien y tu oficina que está al lado lo hace perfectamente, pregunta cómo lo hacen. Pero no te quedes abajo, no, porque peligra tú. Aquí igual, o sea, hay que ver qué hacen nuestros vecinos, los que lo hacen bien, y aplicártelo a ti. Porque además que no cuesta nada, no te crea complejos, al contrario. Claro. Vas a dar a relucir tu entorno y potenciarlo mucho más. Además es un entorno maravilloso y es un escondite de sensaciones para que la gente se relaje, respire y se lleve ese espíritu aldeano otra vez el lunes a su tarea diaria. Hablas de sensaciones, de espíritu aldeano, de respirar. ¿Cómo respiras tú? Yo llevo, te lo he dicho toda la entrevista, yo llevo la aldea, la llevo muy clavada dentro de mí. Yo mis orígenes están aquí, mis padres me han educado aquí, he trabajado aquí, he ayudado a la gente de aquí, me he reinventado con la cultura trayendo cosas externas para hacer crecer este municipio, con lo cual la aldea es muy espiritual. Lo que te comentaba antes del charco, el que un aldeano se tira al charco es como un bautizo anual, es casi algo sagrado. O sea, tirarte al charco es, vamos a empezar el año con un bautismo, unas aguas, aunque están como están, pero es nuestra agua, es nuestra parte espiritual. Esto nos empapa, nos vive y saca lo mejor de nosotros. Eso es algo muy aldeano. Y esa parte tuya espiritual, que la relacionas con la aldea, pero en lo personal, en lo profundo, ¿cómo te relacionas contigo mismo, Francisco? Me gusta más ver la gente feliz. Yo quiero estar feliz, evidentemente. Para ver a la gente feliz tienes tú que estar en un estado de ánimo óptimo. Pero te pongo un ejemplo también de mi trabajo. Yo cuando le decía a un cliente, oye, tu hipoteca está aprobada, te puedes comprar la casa, la expresión que tú le veías a esa persona, como quien cuando llega el Día de Reyes, para mí era un regalo eterno, era un regalo inmenso, pero es mi forma de ser. Y eso también lo transmito con mis vecinos, mi intención. Como te decía en un principio, no a todo el mundo le gusta como tú eres, pero mi genética es esa, y así la transmito. Oye, al principio me hablabas de tu padre, que era un hombre que, bueno, que tuvo su trabajo político, que además tenía muchas iniciativas en el ámbito de grabar en la cinematografía y tal. Pero, ¿y tu madre? Mi madre fue profesora durante 33 años también, fue la directora del Colegio de la Ladera y bueno, formaba un tándem fantástico. Mi padre escribía en el famoso Eco de Canarias de aquella época y era el corresponsal de Radio Atlántico en la zona noroeste también. O sea que tu padre tenía también su trabajo. Sí, era su vocación. columna con su columna escribía y demás. O sea que vengo, bueno, de familia muy aldeana. Y sobre todo lo que te decía, muy importante, escuchar a la gente. Y te comentaba un dicho, un refrán que mi madre siempre me recalca. Y dice, no hay mejor melodía para el que habla que el silencio del que escucha. Porque escuchando se aprende mucho. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Oye, repítemelo, pero así, que quiero Sí, no, porque es importante, porque ya en este mundo poco escuchamos. Y la frase es, no hay mejor melodía para el que habla que el silencio del que escucha. Hay que saber escuchar. Si ahora tuvieras que mandar un mensaje
así estimulante, emocional, un mensaje que sea sincero hacia tu pueblo de la aldea, ¿te atreverías? Pues yo creo que no es nada complicado. Hay una cosa muy clara y es que me gustaría enviar un mensaje para los aldeanos. Bueno, estoy convencido que tenemos una esperanza preciosa. Nos avala una profesionalidad intachable, nos avala una transparencia intocable, nos avala un amor a la aldea de toda la vida. Hemos apostado desde siempre por este pueblo. Creo en la aldea. Tenemos una posibilidad de dejar de vivir en un mundo en el que la tristeza económica nos embarga a un mundo en el que podemos tener un bienestar absolutamente necesario en la aldea.